Amados, bendiciones. Qué gusto estar una vez más con cada uno de ustedes y bendigo sus vidas de una manera muy, pero muy especial. Siempre deseando de parte del Señor les bendiga, les vaya bien en todo lo que emprendan. Y hoy, pues les doy la bienvenida a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Ageo. Él es uno de los profetas menores, Ageo capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los versos 13, 14 y 15. Y en esta ocasión, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Amén. Buenos días a todos los que están conectados esta hora. Vamos a Amén. estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Ageo, capítulo 1, del verso 13, 14. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Amén. Miriam, muy amable. Muchas gracias. Bien, mis amados, voy a compartirles una reflexión acerca de este pasaje de la Escritura y luego hacemos oración, porque en esta palabra estamos todos incluidos, todos, sin excepción. Esta palabra tiene esa finalidad y en su momento también abarcó a todo el pueblo, especialmente al pueblo de Israel. Dios siempre le quiso hablar a su pueblo de muchas formas, de muchas maneras. Dios siempre invirtió tiempo, recursos, personas, palabra, unción, todo lo que el pueblo necesitaba, el Señor se lo daba, se lo entregaba. De una manera muy especial, Dios se hacía entender. El obstinado, el que no quería entender era el pueblo, pero Dios siempre buscaba formas variadas para llegar al corazón de su pueblo, de su gente y llevarlos a una dimensión mayor de bendición, de abundancia, de crecer y de creer en las cosas de Dios. Dios ha dejado acá en la tierra cosas que Él ha querido que nosotros estemos pendientes de esas cosas. Y en este caso, pues su templo. Al principio era el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto. Y Dios fue el que le dijo a Moisés de qué materiales tenía que ser construido el tabernáculo. Y algo bien impresionante es que cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo y le da el nombre de los materiales, lo impresionante de esto es que el pueblo en su gran mayoría tenía los materiales, ¿sí? Y lo que no tuviera el pueblo lo tenía la naturaleza. Era cuestión de ir y procesar ese material. En el caso la madera, ¿sí? En el caso de las tintas pues, se mezclaban sacrificando ciertos animalitos, especialmente un gusano que existía en la época que al matar el gusano, al molerlo, ¿sí? Al procesarlo, sacaban una tinta de un color rojizo y así tenían las telas, tenían las pieles de los animales. Todo lo que el Señor mandó a hacer, el pueblo en su gran mayoría lo tenía a su alcance. Y después, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia, allí estuvieron por 70 años, en su gran mayoría,
salieron miles, muchos miles fueron llevados cautivos. Pero cuando llegó el tiempo del retorno, cuando llegó nuevamente el regreso a su tierra, pues resulta que allí en la tierra de Israel, muchos de ellos todavía estaban ahí, que no fueron llevados cautivos, pero no era una gran mayoría, eran pocos. Pero los que regresaron sí eran muchos y se notó el cambio. Cuando ellos regresan nuevamente a Jerusalén, a Israel, ellos empiezan a dedicarse a sus cosas, pero volvieron con un buen ánimo y guiados por los profetas de la época, empezaron a reconstruir el templo. Empezaron a hacer una obra. No era muy rápida, al contrario, demasiado lenta, pero la estaban haciendo. Y resulta que cuando ellos llegan y empiezan a reconstruir el templo, a la par comienzan a reconstruir sus casas. Quiero que esté muy atento, por favor, a esta palabra, a esta enseñanza. Ellos empiezan con un buen ánimo a construir el templo. Vuelvo y repito, no lo hacían con prontitud, al contrario, era demasiado lento. Pero alternadamente empezaron a construir sus casas. Y pasando los días, fue cogiendo mayor ocupación la casa de ellos que la casa donde debían congregarse. Siempre se ha dicho que es la casa de Dios, el templo, el lugar donde mora su presencia, donde Él glorifica su nombre. Pero cuando el pueblo de Israel están construyendo la casa y alternadamente construyen la de ellos, empezó a haber una prioridad por la casa de ellos. No está mal, no está mal hacer ambas cosas a la vez. El problema radicó y por eso surgió este libro y este profeta Ageo, ¿sí? Por eso surgió este hombre, que es como mencionado como el que alerta al pueblo. Eso significa Ageo, el que alerta al pueblo. Él es como una trompeta que está sonando para llamar la atención de su pueblo. Entonces, Ageo surge en un momento en que el pueblo está bien, pero consigo mismos. Habían descuidado la obra del Señor. Habían descuidado el trabajo que años antes habían empezado. Y ya habían transcurrido 18 años. 18 años desde que habían vuelto del cautiverio. Y de esos 18 años solo invirtieron 4 años en la construcción del templo, pero por ser tan lento no se culminó. No se hizo todo lo que debía de hacerse. Entonces empezaron a quedarse en su casa, empezaron a mirar qué faltaba en su casa y descuidaron lo que faltaba en la casa que iba a ser para la gloria de Dios. ¿Sí? Quiero que leamos, por favor, desde el verso 1 para poder comprender estos últimos versículos que nos van a dar más luz, el por qué Dios quiere despertar a su pueblo. Dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, mire, aquí hay 3 aspectos importantes que quiero resaltar. El primero, que como no había un rey en Israel, Dios tuvo que dejar como punto de referencia a un rey pagano,
a un rey que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, pero por ser una figura pública y que iba a quedar reseñada el tiempo de su reinado, Dios tomó a un rey que no era del pueblo de Israel. O sea, Dios quería dejar un precedente de en qué tiempo fue que se estancaron, en qué tiempo fue que ellos dejaron de hacer las cosas. Y todos tenemos un tiempo, amados. Por eso el Señor en el libro de Apocalipsis nos recomienda volver al primer amor, volver siempre al primer amor, volver nuevamente a ese tiempo de oración, volver a esas vigilias, volver nuevamente a esos ayunos, volver nuevamente a predicar la palabra, porque el primer amor es algo extraordinario. Entonces, queda como punto de referencia el gobierno del rey Darío. En segundo lugar, ¿a quién les habla? En primer lugar, a Zorobabel, que era el gobernador, una persona de autoridad pública. Y en segundo lugar, le hablaba a Josué, hijo de Josadá, el sumo sacerdote del momento. O sea, la situación era difícil espiritualmente hablando. Moralmente estaban bien, económicamente también, porque cada uno colocaba lo que bien le parecía en su casa. O sea, allá no faltaba nada. En la casa de cada uno de ellos no faltaba absolutamente nada. Pero miremos lo que sigue diciendo el profeta Ageo al pueblo. Le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo no ha llegado, este pueblo dice, ¿qué decía el pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso fue una concepción que ellos tomaron. Eso fue una idea de ellos. El tiempo siempre era. El tiempo siempre va a ser. Tener un lugar donde congregarnos siempre debe de haber. Siempre. No, nunca puede haber un momento en la historia donde no haya un lugar donde congregarnos. Los seres humanos necesitamos un lugar donde congregarnos. No podemos andar como ruedas sueltas. No podemos dejar de tener un lugar donde ir a intimar con Dios, donde ir a gozarnos con el Señor, deleitarnos en su presencia y también que Él pueda amarnos como su iglesia, como su pueblo. Y aquí vemos que el pueblo, pero mire cómo el Señor tenía un desagrado con el pueblo de Israel, que no le dijo mi pueblo, sino dice este pueblo. Hablando así como un poco déspotamente, el Señor dice este pueblo. Ya no era su pueblo amado, ya no era su pueblo querido, ya no era su pueblo al que le tenía todo su afecto, sino habló en esos términos, porque ellos estaban provocando a Dios. Vuelvo y repito, todo en ellos iba muy bien, pero la casa del Señor no le estaba yendo muy bien. Y dice el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El Señor les devuelve la palabra, porque ellos que dijeron, no es tiempo, no ha llegado el tiempo. No sé qué tiempo estaban esperando ellos. Quizá ellos estaban basando en lo que dijo el profeta Daniel acerca de las 70 semanas. Probablemente ellos estaban esperando otro tiempo. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que el tiempo es ahora, que el tiempo es ya, que no podemos aplazar cosas tan importantes como tener un lugar donde congregarnos y tenerlo bien. No de cualquier manera, sino tenerlo bien. Que nos sintamos agradados al estar en ese lugar. Entonces aquí vemos a Dios hablando a través del profeta Ageo y les devuelve la palabra, le dice, ustedes dicen que no es tiempo.
Mire que hay una frase, yo quiero que ustedes la anoten, que es una frase que muchas veces dice todo, pero a la vez no dice nada. Y la frase es sencilla, usted hasta la ha usado en alguna ocasión. Yo también la he usado en muchas ocasiones. Y la frase dice así, todavía no. Es sencillo, ¿no le parece? ¿Usted alguna vez ha pronunciado algo así, todavía no? ¿Qué está diciendo? No quiere decir que no lo va a hacer, pero no quiere decir que ya lo va a hacer. Eso prácticamente le estaba diciendo el pueblo a Dios. Todavía no. O sea, no se estaban negando. No estaban diciendo, no, Señor, no se va a hacer. Simplemente estaban diciendo, todavía no. O como cuando un hijo le responde a un padre que le quiere pedir un favor y le dice, ahorita voy. Se da cuenta, no se está negando, pero no lo va a hacer pronto. Así le estaba diciendo el pueblo a Dios, directamente a Dios. Todavía no. Señor, más adelante. Espere un momento. Espere que todo se apareje. Espere que tenga. Espere que esto y espere que aquello. Y así hemos tenido a Dios por mucho tiempo. Por eso el Señor responde y dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Se da cuenta? Artesonadas. O sea, el arte se veía por todo lado. Habían pinturas, habían espejos, había lámparas, había mucho adorno. El arte en todas sus formas estaba en las casas del pueblo, pero en la casa del Señor estaba vacía, estaba desierta. No había quien hiciera algo por esa casa. Y ya llevaba 14 años en esa manera. Vuelvo y repito, ya llevaban 18 años después del regreso del cautiverio en Babilonia. Y 4 añitos le dedicaron y los demás 14 años se dedicaron a ellos. Se olvidaron de la casa del Señor. Hasta el sumo sacerdote, que era Josué, en el momento, no es el Josué, el compañero de Moisés. No, no, no. Este es otro Josué. Por eso dice hijo de Josadat. El otro Josué era Josué, hijo de Nun. No, este es hijo de Josadat. Este es otro Josué. Entonces, él era el sumo sacerdote, pero también no estaba haciendo nada por la casa del Señor. Ni el gobernador, ni el sumo sacerdote, ni el pueblo. O sea, todo mundo se dedicó a su labranza, a sus 6 por 12. Pare de contar. De ahí para adelante, nadie hacía algo más. En el verso 5, el Señor les dice algo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. O sea, las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron a ponerse de claro a oscuro. Y el pueblo prefería justificar y decir, no, es que el clima no ayuda. Es que está lloviendo mucho y está dañando los cultivos. Es que la semilla era mala. O sea, empezaron a buscar argumentos, pero nunca lo relacionaron con el descuido por la casa del Señor. Nunca. Todo lo que dijeron fue, no, nos está yendo mal por las circunstancias, pero nunca dijeron, es porque hemos descuidado la obra del Señor. Por eso el Señor les dice, verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Por eso el Señor les dice, mediten bien sobre sus caminos. ¿Qué camino están tomando? ¿Qué es lo que están haciendo con sus vidas? ¿Qué futuro le están augurando a sus hijos? Entonces el pueblo se había dedicado a lo suyo, a lo personal. Y yo creo, mis amados, que de ese tiempo al de ahora, al que vivimos nosotros, pues tenemos algo muy en común.
que puede estar pasando lo mismo. Puede estar pasando lo mismo. Las personas se ocupan de sus asuntos personales y olvidan los asuntos espirituales. Piensan que la casa del Señor no es importante, no lo ven importante. Por eso no ven importante nada, una ofrenda, una primicia, no ven importante una colaboración, no lo ven importante. ¿Por qué? Porque no ocupa un lugar en sus vidas. No ocupa, no hace parte de su vida. Entonces está siendo un lugar usado por un momento, pero no hace parte de la vida. Por eso no hay sentido de pertenencia. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Por eso las circunstancias empezaron a apretar. El Señor empezó a traer una especie de castigo en el pueblo porque habían descuidado la obra del Señor. Por eso, amado, uno es parte, así como la casa de uno hace parte de uno. Uno habla de mi casa, mi apartamento, mi carro, mi negocio, mi trabajo, etcétera. Pero de la iglesia, muchas veces no se dice mi iglesia, sino, no, la iglesia del pastor fulano de tal, la iglesia del apóstol. No, amado, todos somos parte de esa iglesia, todos, todos. Entonces, miren lo que sigue diciendo, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y les hace unas recomendaciones. La primera, subí al monte. La segunda, traed madera. Y la tercera, reedificar la casa. Tres cosas, porque Dios es así. Dios es un Dios activo. Dios es un Dios de trabajo. Dios es un Dios de esfuerzo. Dios es un Dios disciplinado. Tres cosas le mandó al pueblo a hacer. La primera, subí al monte. Mire, como ellos no quisieron aportar de lo de ellos, de sus cosas, su oro, su plata, sus cosas del hogar, el Señor le dice, yo tengo madera. El Señor dice, yo tengo madera en un lugar. Vayan, suban al monte, corten la madera, procesenla y reedifiquen la casa del Señor. Mire, Dios siempre tiene cómo hacer las cosas, pero Dios quiere bendecirle su vida. Dios quiere bendecirle su casa. Dios quiere bendecirle a usted. Dios quiere hacerlo parte o partícipe de esa gloria. Porque luego de que la casa esté construida, ¿qué dijo el Señor? Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Cuando él dice y pondré mi voluntad, quiere decir que no estaba su voluntad. Y cuando dice seré glorificado, quiere decir que no había quien le diera gloria a Dios, porque no estaban en el lugar correcto. No había un lugar correcto. Y ninguno, ni en su propia casa, buscaba la forma de adorar a Dios. No, ya estaban ocupados en sus asuntos materiales. Eso les embotó la mente. Eso los ocupó, los llenó tanto que no quedó un espacio para la casa del Señor. Y el Señor empieza a apretar la situación. Los cultivos ya no daban igual, el trabajo, el dinero no rendía igual, el alimento, por eso dice coméis y no os saciáis. ¿Por qué? Porque era muy poquito, la porción había menguado. Y así hay países ya, mis amados, así hay países que están viviendo esta situación. Hambrunas. ¿Por qué? Porque lo poquito que consiguen no alcanza a llenar el vientre. Recuerdo en una ocasión algo jocoso que sucedió. Estaba un hombre comiendo y entonces alguien le hizo una pregunta y él con la boca llena respondió y esa persona le dijo, no hable con la boca llena. Y eso es un irrespeto, ¿cierto? En la educación, en la ética, eso es un irrespeto. Entonces esa persona dijo, hoy en día hablar con la boca llena es un privilegio porque ya no hay con qué. Ya no hay un con qué.
Hay muchas personas que si desayunan no almuerzan y si almuerzan no comen y así sucesivamente. Ya no hay eso que parte entre el desayuno y el almuerzo, las onces. Ya no se ve. Es muy poco lo que queda así. Por eso estamos viendo, mis amados, la situación. Y hay una razón, hay una causa que trajo esa consecuencia, el descuido por la casa del Señor. Por eso vemos tantas familias disfuncionales, tantas separaciones, tantos suicidios, tanto problema en el mundo, porque es que se descuidó y llevamos mucho tiempo descuidando la obra del Señor, descuidando la obra del Señor. Muchos pensamos, no, yo ya oré. No, sí, amén. Eso es su relación con Dios. Pero ¿qué de la casa del Señor? Es que aquí Dios no les está diciendo nada concerniente a lo que ellos venían haciendo. Simplemente que por descuidar la casa del Señor empezó a afectarse su economía, su salud, su bienestar, su familia. Todo afectó. Porque ese es nuestro grave problema, que no relacionamos muchas veces cómo nos está yendo en lo que estamos haciendo con las cosas de Dios. ¿Mm? Dice el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, dice el Señor, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios estaba en el asunto. Dios se las ingenia. Dios siempre es recursivo para atraer a su pueblo. ¿Y de qué forma? Es que el problema es ese, mis amados, que la forma puede variar. Como Dios puede llamar al orden a una persona o a una familia o a una comunidad. Él se hace entender. ¿Se acuerdan recién que empezó esta pandemia? Que todavía no ha terminado y están volviendo nuevamente a algunos lugares a cerrarlo y están volviendo nuevamente a exigir el cubrebocas. Nuevamente lo están pidiendo, ese tapabocas que ayuda a evitar este contagio. Va a ser norma. Mis amados, a veces uno dice, no, ya pasó, ya estoy vacunado. Sí, amén. Todas esas prevenciones ayudan. Pero recuerdo recién que comenzó que aún los gobernantes de las naciones iban a una iglesia, pedían una oración, pero ya después, normal, otra vez nos volvemos a la normalidad. Ahorita con esta viruela del mono, que es terrible, impresionante, ya está en 15 países. Ya hay muchas personas infectadas y es impresionante la forma, porque el COVID no se ve, se le ven los síntomas, se siente, no se ve en el momento, pero la viruela del mono, por favor, son unas ampollas impresionantes que cubren todo el cuerpo y el dolor es impresionante también. Entonces, mis amados, Dios busca formas. Esta guerra que está viendo, probablemente se desate esa tercera guerra mundial. Probablemente estamos a un hilo, mide un hilo delgadito, que el que lo cruce prácticamente estalla una guerra nuclear. Y muchas veces nosotros decimos, no, todavía no. Estamos diciendo a Dios, Señor, todavía no. Espere un poquito más. Pregunto, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué está usted esperando para activar su vida en la obra de Dios? ¿Qué está esperando? Amado, siga negociando. Y el problema de aquí, que cuando el Señor habla acerca de su casa, ¿sí? Su casa artesonada, su casa que está llena de cosas.
El Señor veía que el pueblo estaban cogiendo idolatría por su casa. Era una idolatría donde ellos querían estar en la casa, les fascinaba estar en su casa, mirando, no sé, tal vez películas o mirando sus cosas, observándolas, el espejismo de la vida. Y el Señor apretando la situación, afectó al ganado, afectó a las personas, afectó los cultivos, afectó el medio ambiente, todo. El Señor sí les dijo quién estaba detrás de toda esa situación. Porque muchas veces uno dice, no, pero yo oro en la casa. Amado, es que eso es un devocional. El culto se hace en la iglesia. El culto se hace en la iglesia. Usted no puede hacer culto con su familia. Eso es un devocional. Eso es algo que hay que hacerlo. Pero siempre ha habido un lugar de oración, un lugar de adoración. Usted que va a otra casa espiritual, no deje de ir. Este devocional que hacemos en la mañana, esta oración escritural, no reemplaza ningún culto, no lo reemplaza. Pero me temo que algunos lo han tomado como un reemplazo. Algunos lo han tomado, en lugar de ver como algo de añadidura, algo de más bendición, de que le acrecenta, pero nada mejor que ir y darle ese abrazo al hermano en Cristo, nada mejor que ir y ver y escuchar los testimonios, lo que pasa en la casa del Señor, lo que Dios hace en comunidad. Entonces, vamos al versículo 12 donde dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. O sea, los mismos tres a los que se les habló al principio, terminaron escuchando la voz de Dios a través del profeta, porque ellos decían todavía no. Pero llegó un momento, por eso uno no se puede cansar de hacer la obra del Señor, porque en algún momento, el día menos esperado, en la hora menos esperada, en la circunstancia menos esperada, Dios puede estar obrando. Y me fascina esto porque dice que oyeron los tres, el gobernador, el sumo sacerdote y el pueblo, oyeron la voz de Dios a través del profeta Ageo. ¿Mm? Dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, yo estoy con ustedes. Amado, yo todavía estoy con ustedes, nos dice el Señor, yo todavía los acompaño, yo no he dejado de amarlos, yo no he dejado de acompañarlos, yo no he dejado de bendecirlos. Pero Dios dice, ¿en dónde está como esa retribución? ¿En dónde está el agradecimiento? ¿En dónde está lo mucho que he hecho por ustedes? Ustedes no se pueden cuidar así solos. Ustedes necesitan una casa espiritual que los arrope en oración, que los cubra en oración, que les esté limando las asperezas de la vida, que les esté quitando las cargas falsas que impone el mundo y la sociedad. Entonces, por eso dice, el Señor les recuerda, dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sí ve que era el Dios de todos? Era el Dios del gobernador, era el Dios del sumo sacerdote, era el Dios del pueblo. Y todos, cuando fueron despertados por la palabra, entonces la palabra surtió efecto, el consejo surtió efecto, el profeta fue acertado. El profeta, el que anuncia la voz, el que es como una trompeta, el que dice lo que hay que hacer.
Ellos fueron despertados, todos, porque tenían un embotamiento en su mente. Ellos decían, todavía no es el tiempo, pero para Dios ya era el tiempo. Como dijo Jesús a sus discípulos, ¿veis los campos? ¿Podéis ver los campos cómo están listos para la siega? Y ellos dijeron, no, Señor, todavía faltan 4 meses. Jesús les dijo, ya están listos para la siega. Ahí es que ver con los ojos de Dios. Hay que ver con los ojos de Dios. Yo les invito que ahí donde ustedes están, puedan inclinar su rostro, puedan abrir sus ojos espirituales y empezar a decir, ¿qué estoy haciendo por la casa del Señor? ¿Qué estoy haciendo por ese lugar? ¿Qué estoy haciendo por mi casa? Tome un sentido de pertenencia por la casa. Diga, Señor, me voy a preocupar más. Yo no tengo una sola casa, tengo 2 casas. Tengo la casa donde habito con mi familia y tengo la casa donde voy a tener comunión con mi Señor, donde voy a recibir el consejo. Con el solo hecho de ver uno a los hermanos en Cristo, ya está uno siendo ministrado. Cuando uno escucha y recibe testimonios de lo que Dios está haciendo, entonces la fe se aviva, se activa. Por eso ahí en oración, por favor, dígale a Dios, Señor, muchas de mis situaciones, muchas de mis circunstancias son por causa de que he descuidado la casa tuya, la obra tuya, pero no me va a volver a pasar. Dígale a Dios, Señor, no me va a volver a pasar. Ya lo entendí, Señor. Tú me has hablado claro a través del profeta Ageo. Tú me has hablado. Por eso en el capítulo 2 el Señor dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amado, usted no tiene que cambiar de lugar. Usted tiene que cambiar de manera de pensar. Usted necesita cambiar de manera de pensar. Usted necesita avivar su vida, su corazón. Usted necesita empezar a decirle al Dios de los cielos, Señor, voy a avivar mi vida. El lugar no tiene la culpa, soy yo, Señor, el que me he descuidado, el que estoy buscando algo personal, cuando yo debo de ser un instrumento en las manos de Dios. Dígale al Dios de los cielos, Señor, voy a empezar a echar raíces. Yo no soy una matera que me mueven de un lado para otro, soy un árbol que estoy plantado junto a corrientes de aguas. Y voy a empezar a dar frutos, frutos abundantes, frutos de vida, frutos, Señor, que bendigan, que dignifiquen mi casa, Señor. Voy a empezar a tener sentido de pertenencia y voy a empezar a frecuentar más seguido ese lugar, Señor, que me acoge, que me recibe como soy. Porque eso es la iglesia. La iglesia es un lugar público, es un lugar para todos. No es un lugar de poco, es un lugar de todo el que desee entrar. Todo el que desee estar ahí. El Señor lo recibe con sus brazos abiertos. El Señor le ministra su vida. El Señor le levanta los ánimos. El Señor endereza los caminos. Por eso le decía al pueblo, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Estáis sembrando mucho? ¿Cómo está haciendo la cosecha? ¿Poca? ¿Por qué? Porque hay algo que no se está haciendo bien. Coméis y no os saciáis, porque la porción es poquita, es pequeña, no alcanza para llenar. Así estaba el pueblo y ellos preferían justificarse. No, es por esto, es por aquello, es porque ya no, ya todo está caro. Sí, mi amado, yo sé que las cosas están cambiando, es porque estamos en los últimos tiempos. No se podía quedar el mundo igual.
No se podía porque se está cumpliendo la palabra y en usted se va a cumplir esta palabra de bendición. Usted empieza a coger afecto, como dice el salmista David, dice, mi amor está en la casa de Jehová, así como el gorrión hace nido en la casa del Señor, así como las aves hacen nido en la casa del Señor, así quiero yo estar en la casa del Señor. Solo decía David, el salmista, siempre él pensando en la casa del Señor. Él decía en los atrios de Jehová, me gusta estar, me gusta el afecto por la casa del Señor, anhelo por la casa del Señor. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y las golondrinas nido para sí donde pongan sus polluelos, donde cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Estoy citando el Salmo 84. Anhelo por la casa del Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día, dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dígale a Dios, Señor, voy a empezar a coger anhelo por tu casa, como al principio, como al principio. Acordémonos que ellos llegaron y empezaron a reconstruir, empezaron a levantar porque todo estaba en ruinas. Pero llegó un momento en que dijeron, ya no más. Vamos a construir nuestra casa cada uno. Y todos se pusieron de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo. No sé quién lo desanimó a usted. No sé quién le hizo cambiar de parecer. No sé quién le dijo que ya no era necesario la ofrenda, que ya no es importante, que eso el pastor mire a ver cómo hace para que el lugar siga abierto. No, amado, esto no se trata de qué hace el pastor. Esto se trata de qué hacemos todos, porque todos somos parte de esa casa. Todos somos parte de ese lugar. Y a todos nos corresponde embellecerlo, a todos nos corresponde hacer el lugar hermoso porque es nuestro lugar de refugio espiritual, es nuestro lugar de consuelo, de ahí mana vida, de ahí mana salud, de ahí mana bendición, de ahí mana prosperidad, de ahí manan ideas, de ahí, del lugar de la casa del Señor. Oh Dios, hoy bendecimos, Señor mío, el lugar que nos escogiste. Hoy bendecimos nuestra casa, Señor mío, esta casa espiritual que nos alberga, que tú, Señor, nos la asignaste, Dios, para ser una casa de propósito, para ser una casa donde tú me levantas los ánimos cuando estoy decaído, Señor, cuando no tengo ganas de seguir, ahí tú me levantas nuevamente con tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios. Dígale a Dios, Señor, muchas gracias. Y bendigo mi casa espiritual y bendigo a mis pastores, Señor, porque me alimentan con tu palabra, porque me están pendientes, Señor mío, de que tenga un crecimiento integral, Señor, en mi vida. Dígale al Señor, yo bendigo a mis hermanos. Yo bendigo a mis hermanos porque son parte de esa comunidad. Dígale al Dios de la gloria, Señor, son retos que tú nos pones a escoger muchas veces entre el arte, entre la ciencia, la cultura, entre los hobbies, entre el deporte y muchas cosas más y la casa tuya, Señor. Es cuestión de volver nuevamente a ese primer amor. Dígale a Dios, quiero volver
como si estuviera empezando de nuevo. No interesa, Señor. Sé que no empiezo de ceros porque hay algo en mi vida, Dios. Hay algo en mi corazón que tú has puesto. Es un decir empezar de ceros porque nunca será así. Ya hay un camino recorrido, ya hay una vida transitada, ya hay experiencia, ya hay muchas cosas que no se volverán a repetir. Dígale al Dios de la gloria, Señor, el celo de tu casa me consume. Como dijo el Señor Jesús, el celo de tu casa me consume. El verla bien, el verla hermosa, el verla preciosa, el estar preocupado por todo lo que pase en ese lugar. Dígale a Dios, voy a dar mi mejor ofrenda para tu casa. Voy a empezar a ser fiel con mis diezmos para tu casa, Señor. Tu casa también me necesita. Así como yo necesito de tu casa también me necesita, Señor. Dígale a Dios, Señor, me voy a poner al día. Me voy a poner al día. Como cuando una esposa le dice a un esposo que está desordenado, amor, ponte al día, ponte en orden. Y el hombre empieza nuevamente a llegar temprano a su casa, a hacer mercado, a pagar los servicios, a cumplir con todas las funciones de un hogar. Dígale, Señor, yo voy a hacer lo mismo. Siento que tú me estás diciendo que debo de coger amor por tu casa. Y yo bendigo a los que siempre le han tenido amor a la casa del Señor. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo sus vidas. Ustedes que han sido fieles, que han sido leales. Ustedes, el Señor los ha usado, así como a Zorobabel, así como a Josué, así como al pueblo. Ustedes son esas personas que permiten que se abra ese lugar. Ustedes con su fidelidad, con su lealtad. Ustedes con su amor por la obra del Señor. Ustedes son esas personas que Dios siempre les ha despertado su espíritu y les ha dado amor por la casa del Señor. Dios bendiga y les añada cada día más. Y a quienes van a ser despertados por esta palabra, que el Señor les bendiga y se mantengan firmes en el Señor, porque en cualquier momento Dios obrará de una manera especial. Cuando uno no clasifica culto, sino que va todos los días de culto, de reunión, de actividades, porque todo lo que se hace en la iglesia le bendice su vida, le bendice su casa, le bendice su familia. Los quiero mucho, los bendigo una vez más. Voy a invitar a Sandrita Casallas a que por favor prenda su micrófono, nos salude y bueno, digan que ayudó esta palabra. Bendiciones, Sandrita. Bien, pueda mi Sandrita. Sé que tiene el micrófono prendido, pero no se le escucha. No sé. Buenos días, mi pastor. Eso, ahí ya está muy bien. Sandrita, bienvenida. Bien pueda. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Esta madrugada el Señor me inquietaba mucho y estaba yo meditando en una palabra y el Señor me decía, y fue en un sueño esta madrugada, me decía, diles que el secreto está en la obediencia. Y yo apenas soy Señor. Y recordaba mucho cuando el Señor Jesús les decía a sus apóstoles, ¿no? Y de hacer esto, y siempre se veía el respaldo de él en sus discípulos. Qué bueno cuando nosotros entendemos, más que hacerlo por obligación, porque me toca, porque pues quiero recibir un beneficio de lo que yo haga, hacerlo ser obedientes por ese agradecimiento, yo diría. Yo recuerdo cuando yo estuve muy enferma y el Señor me sanó, yo le dije, Señor, si tú, hice como un trato con Dios, le dije, si tú me sanas, Señor, yo quiero ser tu obrera, porque en esa época se hablaba de obreros del Señor. Entonces yo le decía al Señor así, yo le decía, yo quiero ser esa persona que esté allí, Señor, trabajando en tu obra. Y aunque a veces hay momentos en los que uno como que quisiera bajar los brazos, Dios le recuerda a uno como esta palabra,
Dios nos recuerda que nos trajo el Señor. Dios nos recuerda el trato que hemos hecho con Él. Yo sé que todos, no diría que algunos, yo creo que todos en algún momento hicimos un trato con Dios de servirle. Y en parte de servirle está eso, en obedecer lo que nos corresponde dar en la parte económica. A veces, yo sé que a veces eso es como, ya van a pedir, ya no sé qué. No, pero es que es parte de la obediencia en el Señor. O sea, eso es legalidad. Yo quiero ser bendecido, pues yo debo dar de lo que Dios me da, yo debo dar. En la palabra lo dice, legalidad del diezmo, la ofrenda, la primicia. Y yo creo que si todos obedeciéramos en eso muy juiciosamente, la iglesia como tal, hablo de toda la iglesia cristiana, no estaría bregando en muchas cosas, en la parte económica. No se estaría bregando, los pastores no estarían en esa situación de, uy, Dios mío, y para el arriendo, los que pagan arriendo, para servicios, para pagar nóminas, sí, porque es que son muchas cosas. Nosotros debemos ver que la iglesia es el lugar que nos bendice a nosotros y que nosotros formamos un papel muy importante en la iglesia que podemos bendecir la obra del Señor. Entonces, que hoy sea el día donde el Señor nos coloque en el corazón a todos, reivindicarnos, primeramente con Dios, segundo con el lugar donde el Señor nos ha asignado y con ustedes, pastor, porque es que sucede que lo que su merced dice, o sea, yo que he estado tan cerca de ustedes me he dado cuenta que hay momentos de bregar mucho, pero mucho, o sea, como que uno dice, Dios mío, no quisiera tener aún más para dar más, pero de pronto el domingo lo decía Germán Linares, si todos nos unimos, vamos a sacar adelante. Y el sueño que el Señor ha puesto en muchos de la iglesia, el terreno que queremos comprar, en muchos, porque no es justo que sigamos de arriendo en arriendo. Yo creo que este año el Señor va a hacer el milagro, y más que el Señor hacer el milagro, ya lo hizo. Lo que pasa es que el Señor va a colocar en el querer y el hacer de la iglesia para dar lo que nos corresponde y aún mucho más. Mil gracias, mi pastor. No nos quedemos solo con la plataforma. En algún momento cuando estábamos en pandemia yo decía, a veces nos acostumbramos a la plataforma y qué chévere prender ahí la pantalla y listo, pero no nos acordamos de, bueno, si tú vives lejos, acuérdate el número de Nequi de mi pastor, porque es el que nos está dando la palabra diaria. Él es el que está todos los días estudiando por darnos un alimento fresco. Pues así mismo retribuyamos. Un abracito, mi pastor. Bendiciones, bendiciones a todos. Que sea el día que el Señor coloque el querer como el hacer en el corazón de cada uno. Gracias, mi pastor. Amén, Sandrita. Gracias también a usted por sus saludos, sus aportes, sus consejos y su ejemplo de estar siempre ahí sirviéndole al Señor con amor. Amén. Bien, mis amados, les bendigo. Les voy a estar enviando un flyer y hoy vamos a hacer un trabajo allí, un trabajo en el salón nuevo que lo estamos acondicionando y vamos a necesitar de su colaboración, ¿sí? Entonces les espero. Estaremos aproximadamente a las 10 de la mañana. Ahorita debo ir a hacer unos compromisos y tipo 10 de la mañana estaremos llegando para hacer estos arreglos. Entonces, si usted necesita la dirección, con mucho gusto se la envío. Ya les envío este mensaje.